¿Se escucha? Se escucha bien, hermano. Ya. Eh, Doy gracias al Señor primeramente, hermanos, por esta bendición de hoy día compartir la palabra igual. Creo que es un deleite introducirse a profundizar en la palabra y creo que el Señor nos quiere llevar a eso, hermano, a profundizar mucho más en la palabra. Eh, por todo es sabido, hermanos, que estamos eh, en el libro que se llama Los atributos de un hombre de Dios. Eh, la verdad que yo este libro igual lo había leído creo que este año lo leí, si no me equivoco, y es de esos libros que uno lo puede leerlo en una semana, fácil, porque como que uno queda muy involucrado en lo que habla el autor y son temas bien profundos en cuanto a cómo uno quizás debe comportarse en la casa de Dios y tanto fuera como dentro. Y es totalmente recomendable, hermano. Así que si alguien tiene, tiene como para comprarlo, realmente creo que es de mucha bendición. Y bueno, el tema que me corresponde a mí hoy es el capítulo 4 y se llama Vive una vida equilibrada. Eso quiere decir que es moderado. Eso está escrito en la NBI y la Reina Valera quiere decir que lo define como una persona sobria. Y, y lo busqué en el original y quiere decir que es nefaleos. Y eso quiere decir que es un hombre circunspecto. La verdad que ese término quizás es como un poco raro, se podría decir, pero quiere decir que es prudente, discreto, mesurado, reservado, moderado, cauteloso, sensato. Esas son quizás las cualidades más profundas que puede tener una persona sobria, una persona moderada y como dice el autor, cómo debemos vivir una vida equilibrada. Y eso es sin lugar a duda es un atributo que nosotros como hombres debemos tener llamado al ministerio, al servicio del Señor. Pero quizá en esto quizás como que me salía del libro y me hacía la pregunta, ¿cómo se hacía esto? ¿Cómo se logra esto de la noche a la mañana? Llego a Cristo y listo. Y meditaba en eso quizás eh, por mucho rato y, y quizás nosotros venimos de muchos trasfondos diferentes. Y quizás lo contrario a sobrio podría ser una persona ansiosa. Y creo que muchos de nosotros llegamos con muchas ansiedades al Evangelio, quizás porque quizás más de alguno fumaba, más de alguno bebía alcohol y más de alguno quizás tenía otro que otro pecado por ahí profundo, se podría decir. Entonces, ser una persona sobria, quizás a muchos de nosotros eh, nos puede costar. Y con el pasar del tiempo uno se va dando cuenta y va quizás observando hermanos que son más mayores
eh, o a pastores, líderes, que quizás uno los ve y son personas sobrias, son personas equilibradas que no se van ni para allá ni para acá. Y quizás uno cuando llega al Evangelio, quizás a veces trae cosas del mundo y uno, dependiendo del carácter o de la personalidad que uno pueda tener, eso lo trae a la iglesia muchas veces, en el sentido de que quizás somos más ansiosos en distintas cosas que podamos tener. Y esto me hacía reflexionar mucho en el apóstol, en Pedro, como él partió igual su ministerio, y todos saben la historia de Pedro, pero después ya al último ya era un hombre sobrio. Incluso en sus cartas lo recuerdo muy bien que él habla de la palabra sed sobrios. Y es lo que también el apóstol Pablo lo está diciendo aquí en este versículo. Y es además una de las cualidades que uno debería tener, que es una persona moderada, prudente, discreto, mesurado, reservado, moderado, cauteloso, sensato. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos una vida equilibrada. Y vuelvo al autor, decía y contaba que en una oportunidad estaba en una conferencia y se le acerca un varón y le empieza a contar cómo estaba su país. Y estaba de mal en peor, contaba, y sin ninguna cualidad moral. En otras palabras, se podría decir que era como Sodoma y Gomorra. Y por lo que este hombre hablaba, al parecer, este hombre no era creyente de la forma como él hablaba, ya que estaba viviendo en una constante preocupación, y este hombre no estaba experimentando paz. Y esto quizás lo vemos mediáticamente hoy en nuestro país, hermano. Vemos portonazos, los motochorros, delincuencia, vemos un sinfín de cosas que, que estamos viendo, y es lo que también este hombre hablaba de su país. Me imagino que en Estados Unidos. Ahora también la historia corrobora cuando una nación se aparta de las normas de Dios para la justicia, han degenerado y finalmente se han derrumbado. ¿Por qué? Porque no han puesto a Dios como su piedra angular. Entonces el país, o mejor dicho, la gente que vive no está rigida bajo las normas de Dios. Y una de las cualidades de este varón, al parecer, era que estaba más anclado en lo terrenal que en lo celestial, debido a que nuestra esperanza no debe estar basada en cómo van las cosas en nuestra sociedad, según las escrituras. Y esto, hermano, esto a mí me hacía meditar muchísimo, porque eh, con la proliferación del Evangelio de la Prosperidad, creo que una de las cualidades que este Evangelio promete es la prosperidad económica aquí en esta tierra. Y cuando no se logran ese tipo de cosas, muchas veces estos mismos creyentes caen en distintas ansiedades, donde ven que no salen a flote lo que ellos quizás han declarado por fe, y como también estos mismos hombres lo hacen enseñarles a que tienen que declarar, y no resultó porque no tuviste fe, y un sinfín de cosas empiezan a hablarle. Y,
Y eso en parte me da un poco de rabia, se podría decir, porque están engañando a mucha gente, hermano. A mucha gente que quizás el gran error de ese tipo de hermanos en Cristo es que no leen la escritura como corresponde. Entonces, al no leerla, hay poco discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y el apóstol Pedro dice, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos. Dice, Primera de Pedro 2:11. Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahí vuelve a aseverar de que eh, nosotros estamos, eh, por ahí recuerdo que en un libro decía que uno tenía que vivir como exiliado, no como una persona que nosotros pertenecemos a esta tierra, sino que es como que estamos de paso, no, no anclado a esta tierra como queriendo como abarcar mucho más de lo que queremos. Entonces, eh, el autor dice, este mundo no es nuestro hogar y no se trata de vivir quizás como ignorantes, sino viviendo en el mundo como Jesús lo podría ver y analizando cada circunstancia que podamos vivir conforme a su palabra, hermano. De ahí la importancia de estar leyendo la escritura constantemente, hermano. Creo que es de suma importancia de los tiempos como vivimos, estar leyendo la palabra a diario. Ahora nosotros como hombres de Dios, comprados a precio de sangre, el sacrificio de Cristo fue perfecto, no a medias, hermano. El Espíritu Santo no fue entregado a medias, sino que el Espíritu Santo está en nosotros. Y eso debemos creerlo con todo nuestro corazón. Como hombres de Dios debemos tener estabilidad espiritual y emocional. Y esto, hermano, creo que me tocaba muy profundamente porque yo recuerdo que en mi partida, cuando yo partí en el Evangelio, creo que una de las primeras cualidades que Dios entrega al cristiano es una paz que uno no puede ni siquiera entenderla y que sobrepasa todo entendimiento, hermano. Es una paz donde sentimos que Dios está en control de toda situación. Entonces, debemos tener una estabilidad espiritual y emocional. Un hombre sobrio y moderado no pierde su orientación física, psicológica y espiritual. Como todos nosotros a veces experimentamos confusión y trauma emocional, pero a pesar de todo se mantiene estable y firme. Un hombre estable es un hombre moderado porque sabe hacia dónde va y está consciente de que Dios tiene el control del universo, así como de los asuntos de la humanidad. Pero también, por otra parte, sabe que tiene la responsabilidad de hacer todo lo posible para llevar a cabo los propósitos de Dios para él. Si está casado, su meta es ser un buen esposo, amoroso, un padre responsable y un buen proveedor para su familia. Un hombre moderado no se va a los extremos, hermano. Es un hombre que confía en Dios para un sentido de paz y seguridad interna, sin importar lo que está sucediendo en su vida. Esto no significa que tenga periodos de ansiedad, porque muchos hombres de Dios han sufrido ese tipo de ansiedades, pero en general tiene un sentido de estabilidad. Pero mientras tanto estamos aquí en la tierra, hermano, y debemos ser sal y luz en un mundo que necesita desesperadamente a Cristo.
Ahora Pablo nos da tres directrices. ¿Cómo debemos vivir una vida, una manera sobria, moderada en esta tierra como hombre de Dios? En Primera de Tesalonicenses 5:8 dice, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, ahí está la palabra, habiéndonos puesto la coraza de la fe y el amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. El punto número 1 nos dice que la fe, Pablo nos dice que puesta la coraza de la fe. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es la coraza? Es una parte rígida que se coloca en el torso. Y esto lo usaban los romanos usualmente, y nosotros debemos protegernos de algún hecho o circunstancia que nos esté pasando. Eso quiere decir proteger nuestro corazón con la coraza de la fe. Verbalizar la palabra, hermano. Aprenderse versículos que nos están llevando a luchar constantemente contra el enemigo. Porque el enemigo viene a nuestra mente y cómo nosotros vamos a neutralizar todos esos pensamientos que vienen de parte del enemigo, teniendo la palabra en nuestro corazón, hermano. Me recuerdo un predicador que él decía que él tenía en su corazón distintas semillas, porque cuando venía el enemigo, él lanzaba semillas para, para destruir todo ese tipo de pensamientos. Nosotros muchas veces caemos en ese tipo de cosas, de bajones espirituales o depresión, es porque muchas veces no nos mantenemos firmes en la palabra, en verbalizar la palabra y en estar en constante oración, hermano. Creo que es de suma importancia, hermano, tener esto, que es la coraza de la fe. En el capítulo 11 de Hebreos, denominado los héroes de la fe, dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, en el versículo 4. Por la fe Noé preparó el arca, versículo 7. Por la fe Abraham obedeció para servir, versículo 8. Por la fe Abraham ofreció a Isaac su hijo, versículo 17. Y por la fe bendijo Isaac a Jacob, versículo 20. Y por la fe Moisés dejó Egipto, versículo 27. Hermanos, podemos ver cómo estos hombres de Dios se aferraron a la fe, a la confianza, a la certeza, a una convicción que Dios nos entrega. Recordemos que nosotros dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Dios puso la fe en nuestras vidas, pero nosotros debemos ejercitarla a diario. Dice que la fe viene por el oír, más por el oír la palabra de Cristo, dice el autor de Romanos. Un hombre de Dios le cree a las promesas de Dios. De ahí vuelvo a reiterar, en apoderarse en la palabra de Dios y en sus promesas. Pese a que no sale o no entienda por venir, él no se deja arrullar para, para rendirse, sino que sigue la espera de la segunda venida de Jesucristo, que le librará de la ira venidera y ayuda a otros creyentes a fin de que miren hacia adelante mediante la palabra y el ejemplo. ¿Cómo estamos esperando la segunda venida de Cristo? Eso muchas veces yo me lo hago, me hago esa pregunta y por ahí muchas veces hay un hermano muy conocido que dice, Cristo viene pronto y nosotros, y quizás muchas veces nosotros decimos, sí, Cristo viene pronto, pero ¿cuándo? Dice la escritura que Él va a venir como ladrón en la noche.
Nosotros no sabemos en ningún momento cuándo el ladrón viene, quizá a nuestras casas, pero ¿cómo nosotros lo estamos esperando? Es ahí la pregunta, ¿cómo estamos nosotros eh, viviendo de una forma que le agrada al Señor? Creo que son preguntas que siempre deberíamos estar haciéndonos a nosotros mismos. Dice Hebreos 12:1, versículo 1 y 2, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este versículo siempre me trae como a memoria quizás, no sé si ustedes han ido ahí al Quisco y hay una subida. Y uno cuando sube, si va con peso, como que cuesta subir más que cuando va liviano. Y eso me da mucho a entender cuando uno va con peso, quizás con mochila, va con quitasol, cuesta mucho más subir ese lugar que ir más, quizás con menos cosas. Eso es lo que quiere decir el versículo, que tenemos que despojarnos de todo ese peso que nos asedia. El punto número 2 dice que un hombre tiene que ser un hombre de amor. Y esto me llamaba la atención porque este versículo viene como a hablar de lo mismo que dice que y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos ellos es el amor, dice Pablo a los Corintios, dice, ¿y ahora qué quiere decir esto? Dice que es un amor ágape, es decir, afecto, benevolencia, en plural, y esto me gustaba mucho lo que decía esta Biblia de estudio, dice que es una fiesta de amor, fiesta de caridad, de amor cariñoso, querido, especialmente para denotar voluntad hacia los demás, el amor de nuestro prójimo y el afecto fraternal. Primera de Corintios 13 del 4 al 6 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Entonces, ¿qué podríamos decir, hermanos? Que el amor es la piedra angular de la fe, porque el amor todo lo cree, también es la piedra angular de la esperanza, o sea, es una expectativa, porque el amor todo lo espera. Además, el amor es lo más excelente porque nunca deja de ser. Y el punto número 3 es un hombre de esperanza, o sea, es un hombre con una expectativa que hay algo mejor tanto aquí en la tierra como en los cielos. Que dice el término del verso 5:8, dice, y con la esperanza de salvación como yelmo. Un hombre sobrio, moderado, es un hombre que tiene una seguridad que va a algo mejor, que está reservada en los cielos, pero antes quiere decir que la palabra, ahora, la palabra esperanza la busqué y sale múltiples veces en el Nuevo Testamento. Y esto quiere decir que es elpis. Y esto quiere decir que es esperar con anhelo, por lo general, con placer. Una expectativa, dice que es algo abstracto o concreto y aparece, como lo decía recién, múltiples veces en el Nuevo Testamento.
Colosenses 1:5 dice, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos. Y Primera de Pedro nos dice, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Hermano, hay algo que está reservado en los cielos, tanto para ti como para mí, hermano, dice la Escritura. Hay dos versículos que confirman esto, y eso es lo que nosotros debemos apoderarnos, confiarnos en eso. Tito 1:2 dice, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde los tiempos eternos. Otra promesa más, con la esperanza de la vida eterna. Entonces, como hombre de Dios, tenemos una herencia eterna que no se marchitará y que está reservada en los cielos, hermanos. Dice la Escritura que la esperanza es una expectativa, como un estado de ánimo presente y un hombre de esperanza constante. O sea, ¿qué nos quiere decir Pablo? Que lo que vivimos aquí en la tierra, nosotros tenemos una esperanza. La otra vez escuchaba de un pastor muy reconocido que decía que la esperanza era como introducir vida en un muerto. Y nosotros antes, hermano, estábamos muertos en delito y pecado, dice Efesios 2. Entonces, ¿cómo no vamos a estar agradecidos, hermano, de que esa esperanza eh, que está reservada en los cielos para los que han creído en Cristo como Señor y Salvador, pero también vivir con una esperanza aquí en la tierra, hermano? Creo que es de suma importancia, hermanos, vivir de esa forma, de que el mundo nos haga, le hagamos ver al mundo de qué forma nosotros vivimos con una esperanza, debido a que el mundo está en desintegración y sin esperanza. Quizás muchos están sin trabajo hoy en día, muchas empresas cerrando, mucha gente quizás no llegando a fin de mes. Dice en Primera Tesalonicenses 1:3, dice, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, vuestra firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 4:10 dice, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. No, ahora, muchas veces nosotros nos preocupamos en el sentido de quizás eh, tener algo mejor, eh, y no es malo tampoco, hermano. Pero nosotros cuando ponemos esa vista puesta en las riquezas de este mundo, creo que eh, puede ser peligroso. Cuidado con eso, con ese tipo de cosas, dice 1 de Timoteo 6:17. Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. ¿Qué quiere decir mantengamos firme la profesión? Que debemos asimilar, a sentir lo que Dios nos está prometiendo. Pero también este hombre de Dios, sobrio, moderado, pone la esperanza
en la gracia. Primera de Pedro 1:13 dice, poned vuestra esperanza completamente en la gracia, que se os traerá en la revelación de Jesucristo. En otras palabras, hermanos, tenemos firmeza en la esperanza, trabajamos y nos esforzamos, nos mantenemos firmes en la esperanza sin vacilar y ponemos la esperanza en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Y para terminar, podemos hacernos unas preguntas. Dice, ¿cuán fuerte es mi fe en Dios y en su palabra? ¿Creo realmente que Él existe y que Jesucristo viene otra vez? Si es así, ¿cómo se revela mi fe en mis acciones? ¿Cuán consciente soy de la esperanza de mi vocación? Efesios 1:18. ¿Cómo puedo entender plenamente las riquezas de la gracia de su herencia en los santos? ¿Y cuál supere, supere, entimen- ya me bloqueé, sobre la grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? ¿He puesto mi esperanza en las cosas de este mundo o en los valores eternos? Mateo 6:33. ¿Soy un hombre de amor? ¿Cuál es mi medida según los criterios que describen en 1 Corintios 13? ¿Soy paciente? ¿Soy bondadoso? ¿Soy generoso? ¿Soy humilde? ¿Soy amable? ¿Soy desinteresado? ¿Tengo dominio propio? ¿Soy puro en mis motivos? ¿Soy sincero? Y esto creo que ya es más profundo, hermano. Dice el autor, dice, desarrolla un plan de estudio bíblico y oración tanto en ámbito personal como en grupo. Aprende a reclamar las promesas de Dios. Se relaciona con cristianos maduros. Busca consejo y sabiduría por medio de otros miembros del cuerpo de Cristo. En tiempo de conflicto, aprende a someterse a Dios y preguntarle qué es lo que Él está tratando de enseñarle. Establece prioridades bíblicas, discierne lo que es temporal y eterno de lo eterno, expresa alabanza y gratitud a Dios por amarle y salvarle, lee biografías de grandes hombres de Dios, procura tener un tiempo de descanso y relajación. Hermano, es fácil perder la perspectiva cuando estamos agotados mentalmente y emocionalmente. Creo que nuestro pastor lo debe saber muy bien. Eh, para concluir, creo que debemos ser hombres sobrios, como lo decía el autor, y lo dice la palabra de Dios, pero debemos tener una vida equilibrada. Eh, Oremos, hermanos, y para que el Señor nos ayude en cada área que quizás estamos en falencia y que podamos ser hombres sabios, sobrios, moderados, prudentes, cautelosos, como lo decía la Escritura. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tu palabra ha sido expuesta, Señor, tu benevolencia, Padre, para con nosotros, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a ser hombres equilibrados, Señor, a vivir una vida equilibrada, sobria, Señor, así como tú nos mandas, Señor. Te damos gracias, Señor, te lo pedimos
todo esto, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén.